para los chicos que entraron posteriormente, al ser un tema bastante extenso, vamos a dar hoy día una parte y dentro de 15 días más vamos a complementar lo que falta, ¿sí? Eso es para los que entraron después. Bueno, en este caso tenemos lo que son las manchas de sangre, ¿sí? Y quien estudia, digamos, lo que es la parte forense de los estudios de la sangre es la hematología forense. Esta abarca lo que es el aspecto reconstructor y el identificador, ¿sí? Es decir, que en este caso, cuando sucede un delito y se encuentran manchas hemáticas, ellos van a ser los encargados de recolectar, ¿sí? Identificar esas manchas para luego hacer la correspondiente cadena de custodia y posteriormente los análisis correspondientes, ¿sí? Todo eso en el laboratorio. Es decir, que en caso del primer interventor o el primer interviniente, que es por lo general un policía, puede él llegar a identificar, ¿sí? Algún tipo de mancha, pero no tiene la certeza de que sea sangre. En este caso, el hematólogo forense tampoco tiene certeza de que sea, digamos, sangre humana, animal o cualquier otro tipo de elemento parecido. Por lo tanto, van a hacer la recolección a través de diferentes mecanismos y en el laboratorio forense van a poder identificar si las manchas hemáticas se corresponden, valga la redundancia, a manchas hemáticas, ya sean de animal o de humano, o si es cualquier otro tipo de mancha. Y hablando de mancha, como dice la placa, es toda modificación de color, ¿sí? Que se puede llegar a encontrar en alguna superficie, en algún elemento, siempre hablando, por ejemplo, de lo que es una escena del crimen. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de manchas que pueden haber y las características que van a presentar cada una de ellas. Muchas veces cuando uno ve o determina una mancha de sangre, puede llegar a establecer el tipo de elemento con el cual se produjo esa mancha, es decir, por ejemplo, a través de un disparo, por más que no se encuentre, digamos, una vaina servida o cualquier elemento del arma de fuego, se pueden llegar a determinar patrones que digan que lo que se empleó fue un arma de fuego, ¿sí? Esto hablando en caso de que no se encuentre un cuerpo, simplemente se encuentren manchas hemáticas, ¿sí? También se pueden determinar en el caso de apuñalamiento, de homicidio a través de arma blanca, se pueden determinar todo eso a través de los patrones de manchas de sangre, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, a través, digamos, de ese tipo de manchas se puede llegar a establecer o determinar muchas veces a un individuo como posible autor del hecho acaecido. Eso por un lado. En este caso tenemos una placa en donde las manchas de sangre, digamos que son el vestigio más importante y frecuente que podemos encontrar en un hecho violento. Una vez halladas, deberían ser cuidadosamente analizadas bajo todos sus aspectos, lo que si bien en la práctica suelen estudiarse en la intimidad de los laboratorios forenses, como se dijo anteriormente,
Su mayor interés puede verse enfocado en la apariencia y distribución de la sangre. Esto, digamos que es debido a la abundancia de información que puede suministrar, ¿sí? Los elementos estudiados a la causa. Por otro lado, el aspecto de las manchas varía según la antigüedad de la misma y también en el soporte donde ha caído. Por ejemplo, en los tejidos absorbentes y claros, las manchas presentan un color rojo oscuro, que es la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, ¿sí? Y este tipo de manchas tienden, digamos que con el tiempo, a ennegrecerse. Si las manchas han sido lavadas con agua, el color varía entre un rosado o un amarillento. Esto en caso de que las manchas se hayan lavado. Esto, ¿qué es lo que hace? Difunde el pigmento a través del tejido en forma irregular, que es la imagen que tienen ahí en el colchón. Esa vendría a ser una mancha hemática lavada. Cuando las manchas presentan características de haber sido lavadas, estas deben ser analizadas con mucho cuidado, debido a que puede inducir en errores, ¿sí?, en los resultados de los laboratorios. Por otro lado, en los tejidos oscuros, las manchas de sangre pueden no ser visualizables debido a que tienden a oscurecerse. En este caso, puede ser necesario utilizar reactivos luminiscentes, ¿sí?, como la fluorescencia, el luminol o su presentación más reciente que es el Blue Star. ¿Qué es lo que hacen estos líquidos? Hacen que la sangre resalte o los fluidos corporales resalten a este tipo de luces. Cuando la mancha asienta sobre un soporte no absorbente, forma escamas brillantes o agujas. En este caso, si la sangre es reciente, las escamas son rojas, aunque el color depende también del grosor de las escamas. Las costras se van haciendo más oscuras con el paso del tiempo. Y el análisis de los patrones de manchas, digamos, se pueden definir como la examinación de sus formas, por la localización y distribución también. Esto nos permite proporcionar una interpretación de los acontecimientos físicos que sucedieron en el lugar de origen. Por ejemplo, si ven en la imagen inferior izquierda, hay un patrón de mancha donde si tienen buena visibilidad van a ver el estrellado en los bordes y eso determina que es una caída por goteo. Estos bordes van a variar según la inclinación, la velocidad y diferentes elementos que se presenten en el momento en que se produce el hecho, ¿sí? Es decir, el goteo de la sangre. Más adelante vamos a ver un poquitito las formas que presentan y los distintos elementos que la componen. En este caso, en la placa número 4, creo que es, vamos a ver que, por ejemplo,
tenemos diferentes patrones y diferentes tipos de elementos, ya sean en la ropa o en las superficies. Hay ciertas características, como nos muestra acá en la placa, el lugar donde la sangre fue vertida. ¿A qué hace referencia esto? Que puede ser una superficie lisa, una superficie porosa, una superficie absorbente o no, ¿sí? A eso hace referencia el primer ítem. Por otro lado, tenemos la dirección y la velocidad de impacto. Esto puede ser, por ejemplo, una persona que está estática, ¿sí? Y la mancha de sangre cae a 90 grados. Puede ser una persona que va caminando o puede ser una persona que va corriendo. Eso es con relación a la dirección y a la velocidad. También se puede dar, por ejemplo, en caso de que una persona apuñala a otra y el arma blanca queda impregnada de sangre y esa persona se mueve del lugar. Entonces, esas gotas que quedan en el arma blanca van dejando un rastro. Ahí se puede determinar la dirección que tomó, en este caso, el victimario, y se puede llegar a determinar la velocidad del impacto de la sangre. Es decir, si la persona se movió rápido o no. En cuanto al tipo y números de impacto, eso viene determinado por la cantidad de gotas, ¿sí?, que se forman, ya sea en cualquiera de las superficies, en donde se puede hacer un goteo de rastro o se puede formar, por ejemplo, un charco como es el que tenemos en la imagen inferior izquierda. Otra de las características de este tipo de mancha es que podemos, digamos, determinar la posición de la víctima durante el ataque, es decir, si esta persona estaba parada, sentada o acostada, ¿sí? Esto debido al escurrimiento que se produce en el cuerpo a través de la gravedad, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver. El arma utilizada también se puede determinar, ya sea arma blanca o arma de fuego, ¿sí? Porque cada una de ellas deja distintos tipos de características en las manchas de sangre, ¿sí? Por lo general, perdón, por lo general, las manchas la herida con arma blanca deja proyecciones muy, digamos, identificables en el sentido de que son más grandes que las manchas efectuadas por un arma de fuego, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Otra de las características es el movimiento durante y después del ataque, es decir, si en este caso, si la víctima se pudo defender o no, ¿sí? Puede tener ciertos tipos de características, en este caso la sangre. ¿Por qué? Porque se determina la velocidad, ¿sí?, y el trazado o el ángulo de incidencia en donde podría haber estado la víctima, y en caso de que se haya defendido y haya realizado un forcejeo con la otra víctima, ahí en ese caso se determina lo que es el ángulo de incidencia de las gotas para poder determinar en qué posición estaba cada una de las víctimas, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el intento de alterar la escena del crimen, limpiando las manchas de sangre o por cualquier otro medio que sea
factible de ocultar algún delito. En este caso, la alteración de la escena del crimen viene dado, por ejemplo, por la limpieza del lugar, por la utilización de algunos químicos, o porque simplemente se dejó el cuerpo en ese lugar y el hecho ocurrió en otro lado, ¿sí? Por ejemplo, si el cuerpo presenta una cierta cantidad de sangre que no es la que corresponde a la escena del crimen, ¿sí? Por ejemplo, si una persona murió desangrada y en la escena del crimen no se encuentra una cierta cantidad de sangre, quiere decir que en este caso el hecho ocurrió en otro lugar, ¿sí? Ahora, en caso de que haya ocurrido en ese lugar y la escena haya sido limpiada, se emplean los elementos anteriores, que por ejemplo el luminol y todos los elementos fluorescentes, que van a determinar si en ese caso la persona fue movida o no, y la cantidad de fluido hemático que dejó en este caso el fallecido. En este caso tenemos lo que es la interpretación de los rastros o manchas de sangre encontrados en la escena del crimen. En este caso es uno de los aspectos más importantes del quehacer de la criminalística. Es decir, nosotros cuando entramos o ingresamos a una escena del crimen y encontramos manchas hemáticas, tenemos que identificar o más o menos tener una idea de lo que allí puede haber sucedido. En este caso, con el patrón de las manchas, en la primera imagen, tenemos, por ejemplo, que las gotas están muy juntas prácticamente y encontramos manchas más grandes que otras, ¿sí? A la vez tenemos estrellados, bordes estrellados, en donde se marcan diferentes direcciones. En este caso es una mancha por goteo, donde varía la velocidad. Se podría decir que son manchas estáticas hasta cierto punto, ¿sí? Pero el hecho de que tengamos bordes estrellados nos está indicando algo. Otra del tipo de manchas que podemos llegar a encontrar es en el caso del pie calzado, en este caso pie descalzo, ¿sí? En donde luego de haber ocurrido un asesinato, un homicidio, la persona sin querer pisa un charco de sangre y deja su impronta en el piso. Esto luego se determinará si la persona que dejó la huella fue un familiar o no, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de manchas que son las que tenemos en la parte inferior izquierda, en donde podemos observar una huella dactilar, ¿sí? Impregnada con sangre, la cual se ha dejado en una superficie. En este caso, lo que es la parte de papiloscopía tomará la impronta de esa huella y la analizará, o si se corresponde a la víctima o al victimario. Por otro lado, vemos que la mancha es una mancha de corrimiento, ¿sí? Luego podemos encontrar huellas palmares, ¿sí? En este caso pueden ser también del homicida o no. Y en las dos últimas imágenes donde encontramos diferentes tipos de manchas y que hay una variedad de manchas hemáticas,
Estas básicamente vendrían a producirse a través de un disparo de arma de fuego, ¿sí? Entonces, cuando ingresamos o tenemos un lugar de escena del crimen donde hay manchas hemáticas o posibles manchas hemáticas, tenemos que poder determinar los patrones que éstas presentan, la cantidad y ver hacia dónde nos conducen, ¿sí? Porque muchas veces lo que son las manchas de sangre nos conducen hacia el arma empleada o hacia, digamos, a un lugar donde pudo haber escapado el presunto agresor. Perdón. En este caso, vamos a hablar lo que es el tema del ángulo de impacto. A través de las manchas es posible determinar el ángulo de impacto de la sangre sobre una superficie plana, ¿sí? Al medir el grado de distorsión circular de la gota. En otras palabras, la forma de la gota tiende a cambiar de ángulo dependiendo de la posición en que incidió, ¿sí? Por ejemplo, acá se marca una gota que está con una inclinación de 10 grados, ¿sí? Como pueden ver, la gota es bastante alargada, ¿sí? Con una proyección hacia la derecha. Bien. Esto, o sea, la dirección que va hacia la derecha nos determina, digamos, la incidencia que tuvo la gota. En una palabra, la gota vino del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sí? Esta es una proyección a un ángulo de 10 grados con una velocidad media. Como vemos, acá también se produce, digamos, en la cola de la gota, por así decirlo, se produce una acumulación de sangre, ¿sí? Ven que acá se hace más tenue, el color es menos rojizo, y acá al final hay una acumulación y el color es más oscuro, es decir, que hay una posible coagulación. Una de las características, por ejemplo, que tiene acá la mancha de 90 grados es que es prácticamente un círculo perfecto, ¿sí? No hay estriamiento en los bordes de la gota. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos distintos tipos de incidencia y de impacto. Acá, como vemos, todas están en un color, las gotas de sangre todas presentan un color rojizo bien conformado, ¿sí? Es decir, que la velocidad con la que cayó esa gota es una velocidad lenta. Lo único que ha variado es el ángulo de incidencia de la gota, ¿sí? Pueden observar que tenemos 10, 20, 30, 40, hasta 90 grados y las formas que van presentando esas gotas de sangre según el ángulo que presenta cada una de ellas, ¿sí? Eso también hay que tenerlo un poquitito en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es el tipo de superficie donde cae, digamos, lo que es la gota de sangre.
cuando tenemos una superficie lisa, ¿sí? En este caso, la gota no se rompe y tiene, digamos, una mayor superficie de deslizamiento. Ahora, cuando tenemos una superficie rugosa, la gota se rompe, es decir, que se produce estrellamientos, ¿sí? En los bordes se producen estrellamientos y corre de forma un poco más lenta, ¿sí? Eso también dependiendo de lo que es la superficie, ya sea lisa, porosa, absorbente o no. Por otro lado, en este caso, cuando nosotros encontramos tipos de manchas, ¿sí? Las podemos contrastar, por ejemplo, con una declaración, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos este tipo de mancha, el que está al de 50 grados. Nosotros llegamos a la conclusión de que la mancha de sangre fue provocada a unos 50 grados y decimos que, a ver, no sé, que la persona estaba sentada, por ejemplo, y recibió un puntazo con arma blanca y provocó esa mancha, ¿sí? Y a la vez tenemos un testigo o un posible sospechoso y nos dan otro tipo de versión, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros podemos contrastar esa versión con el hecho científico de que la persona estuvo sentada y que sufrió un apuñalamiento en esa posición, lo cual provocó, digamos, que la sangre tuviese una inclinación de 50 grados, o las manchas de sangre, ¿sí? Por ejemplo, para eso también sirve muchas veces lo que es este tipo de análisis. Por otro lado, para ver... Sí. Perdón que te interrumpa. Cuando estabas hablando de la persona que estaba sentada, no sé por qué se me cortó el micrófono, no pude escuchar todo lo que estabas diciendo. ¿Podés repetir, por favor? Sí, en realidad era un ejemplo. Sí. Yo tomaba el ángulo de 50 grados, ¿sí? ¿A qué es lo que voy? Es que nosotros analizando la inclinación de la sangre y determinando el ángulo, podemos contrastar una declaración. ¿Por qué? Porque puede haber un testigo o un posible sospechoso que dice otra cosa a la que nosotros estamos aseverando que no fue, ¿sí? Por ejemplo, la persona puede estar sentada, haber estado sentada y sufre un apuñalamiento y en esa situación nosotros determinamos a través del cálculo del ángulo y de la incidencia donde quedó la mancha, que la persona estaba sentada, ¿sí? Nosotros determinamos eso, que la persona estaba sentada. Pero resulta que el testigo o el presunto homicida dice que no, que la persona estaba parada y recibió un puntazo por la espalda, por ejemplo. Entonces, nosotros en esa situación vamos a contrastar y vamos a determinar que no fue así, sino que la persona estuvo sentada y que recibió el puntazo con arma blanca. Todo esto a través del ángulo de incidencia, ¿sí? Una vez que se toma el ángulo de incidencia, se puede determinar la posición de la persona, ¿sí? Acuérdense que si estamos en una habitación, la habitación está diseñada en un modelo 3D, es decir, que tenemos tres ejes cartesianos, X, Y y Z, ¿sí? No es bidimensional, donde únicamente tenemos X e Y,
Entonces, en un espacio tridimensional vamos a tener lo que es altura, ¿sí? Básicamente en una figura geométrica, lo que es cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque es también un empleo de física y matemática. Lo que sí, por ejemplo, pueden determinar así, sin hacer tanto, tanto quilombo, criollamente diciéndolo, cómo determinamos el ángulo. Con una calculadora científica se toma lo que es les voy a marcar una pluma. Les voy a cambiar, a ver, el color. Por ejemplo, yo tomo esta gota, la de 50 grados. Se toma el largo de la gota y el ancho de la gota, ¿sí? Y para eso se toma, se calcula el arcoseno del largo y del ancho, es decir, arcoseno de esto más esto, es decir, el largo más el ancho, y eso nos va a determinar lo que es el ángulo, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, en la de 90 grados o en la de 80, se toma el ancho y el largo de la gota. Se le saca el arcoseno y eso les va a determinar el ángulo de incidencia. Es decir, el ángulo de proyección que tuvo la gota de sangre. Entonces, a través de ese ángulo de proyección se determina fehacientemente dónde estaba la víctima. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hasta esta parte? ¿No? No, todo claro. Me cuesta todavía prender el micrófono, ando media. Pero no, No hay problema. entendimos. Gracias. Bien. Acá lo vamos a ver un poquitito más claro lo que les decía hace rato. Al golpear una superficie, ¿sí? La sangre deja un patrón en el cual depende del tipo de superficie sobre el cual está caído o bien impacta. Cuando se analiza una mancha de sangre, en este caso salpicada, siempre debemos indicar el tipo de superficie que se encuentra o en dónde se encuentra. Estas manchas pueden ocurrir en una variedad de superficies, ¿sí? Como le dije anteriormente, por ejemplo, alfombra, madera, azulejo, papel pintado, vestimenta, etc. En este caso, el tipo de superficie y la cantidad, o el material con el que está hecho la superficie afectan, digamos, a los patrones de la mancha de sangre. Esto también afecta incluyendo el tamaño, en este caso de la gota, y el aspecto que puede llegar a presentar la gota de sangre. Si la gota de la superficie es dura y menos porosa o lisa, ¿sí? La mancha se distorsionará, en este caso, menos, o se romperá o separará menos, que es lo que les decía anteriormente. Si la superficie es áspera o porosa, las gotas se romperán un poco más y se separarán un poco más. Por ejemplo, una gota que cae sobre una superficie de vidrio liso se mantendrá bastante, digamos, compacta, ¿sí?
por ejemplo, en la figura 45, lo vamos a volver a poner acá. En el caso de la figura 45, se muestra un tipo de mancha por goteo sobre una superficie lisa, donde digamos que la mancha se mantiene con un círculo de bordes lisos, que son estos los de acá. Es decir, que no hay ningún tipo de deformación de la gota de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la superficie es lisa y pulida. ¿Sí? Hay menos cocimiento, menos defragmentación de la gota. Como quien dice, es como que se adhiere un poquitito más. ¿Sí? No pierde la forma. En la figura 46 tenemos un tipo de goteo sobre una superficie áspera. ¿Sí? Llamémosle áspera o porosa. Esta produce, digamos, lo que son los festonados, destellones y lo que se denomina satélites. ¿Sí? Los satélites vendrían a ser estos, los de acá. ¿Sí? Estos vendrían a ser los festonados y los destellones vendrían a ser esas partículas pequeñitas que están ahí al borde. ¿Sí? Esto estamos hablando de una superficie porosa o arrugada. En el caso de la figura 47, muestra también una mancha por goteo sobre una superficie áspera, también áspera o porosa, y digamos que produce una mancha en forma de mapa, digámoslo así. ¿Sí? Básicamente esto lo vamos a encontrar en lo que es una parte, digamos, absorbente más que nada, este tipo de figuras. ¿Sí? Vemos que acá tenemos, por ejemplo, una mancha bastante pronunciada y a la vez es como que hay un cocimiento a través del fluido hemático sobre la superficie, hay un pequeño cocimiento y da forma, digamos, a este tipo de mancha. En este caso, en la figura 48 tenemos una mancha hemática sobre una superficie terrosa, ¿sí? Es decir, sobre tierra, que por lo general es de forma irregular, un poco más oscura, toma prácticamente el color del terreno, ¿sí? Y es prácticamente absorbida de forma instantánea. En el caso de la figura 49, que es esta de acá, tenemos distintos tipos de goteo de mancha de sangre sobre una superficie lisa, pero a diferentes tipos de altura. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que prácticamente las 2 o 3 primeras manchas de sangre son similares a esta la que tenemos en la figura 45, ¿sí? Una superficie lisa. No pierden casi la forma. La primer mancha, ¿sí? Fue realizada, por ejemplo, a 5 centímetros del suelo, ¿sí? O sea que no hay deformación de la gota en sí misma. La segunda presenta una altura de unos 15 centímetros sobre la superficie del suelo, y el que esté viendo en una compu y tiene mayor definición va a ver que los bordes se empiezan un poquitito a estriar, se empiezan como a estrellar, por así decirlo. La tercera tiene una altura de 30 centímetros y pareciese un sol en su mayor esplendor, con los bordes estrellados, pero de tamaño pequeño. La
cuarta está a unos 50 centímetros del suelo y vemos que ya se empiezan a notar un poquitito más de irregularidades en los bordes, ¿sí? Pero dentro de todo, la característica que tiene esta, al ser una superficie lisa, ¿sí? Por ejemplo, llamémosle una losa, cerámica, ¿sí? O cualquier cosa de esa, es que no pierde la característica, ¿sí? La conformación. Es decir, se deforma apenas un poquito, hablando de los bordes, nada más. La quinta muestra está realizada a una altura de 1 metro del suelo, ¿sí? Vemos que la gota se mantiene de forma circular, pero hay pequeños satélites alrededor de la gota, ¿sí? Y la otra, la última, está realizada a una altura de 2 metros. Prácticamente tampoco ha perdido la conformación circular de la gota, pero sí hay varios satélites alrededor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos una superficie lisa, vamos a poder encontrar este tipo de manchas. Y según la aparición o no de satélite, más o menos vamos a poder determinar la altura en que cayeron ese tipo de gotas, ¿sí? También se puede determinar la antigüedad de la manchas de sangre, ¿sí? Debido a que por los componentes que tiene la misma sangre, paulatinamente se van oscureciendo, ¿sí? Una mancha reciente va a presentar un color rojizo fuerte, ¿sí? Y una mancha antigua va a tener un aspecto como la última de la figura 49, ¿sí? Se va a oscurecer. Eso con respecto a una superficie lisa. La figura 50 muestra, en este caso, un goteo de manchas de sangre sobre una superficie rugosa. Por ejemplo, puede ser una cartulina, ¿sí? Esta gota, por ejemplo, la primera, tiene la misma distancia que las de arriba, 5 centímetros del suelo. Vemos que no presenta una conformación circular perfecta. Esta otra, que está a unos 15 centímetros, se va deformando. La que está a 30 ya empieza a presentar ciertas estrías, ¿sí? O estrellamientos en los bordes, mientras que la que está a esta de 50 centímetros, ya los estriamientos se hacen más pronunciados, ¿sí? Es decir, que en este caso la gota de sangre se va rompiendo, ¿sí? Se hacen más alargados. Y lo mismo ocurre en el caso de la que está a 1 metro y a 2 metros. En este caso, la de 2 metros, fíjense la variación de tamaño que hay en las alturas, ¿sí? Lo mismo que en esta de acá, en la de la parte lisa. Si bien esta está en 5, 15, 30, esta estaba en 50, a 1 metro y a 2 metros, casi no hay variación, digamos, de tamaño, por así decirlo. Tampoco hay variación digamos, en el rompimiento de la gota de sangre, pero sí lo hay en la parte rugosa, ¿sí? En tamaño hay mucha diferencia. Lo mismo que en el rompimiento, ¿sí? Marcan todos los bordes estriados. Es más, los bordes estriados también llega a presentar satélites, en el caso de la parte
rugosa, ¿sí? En este caso, esta imagen de arriba, la figura 49, no presenta estriados pronunciados, mientras que esta sí. Bien. Por otro lado, cuando estamos hablando de manchas de sangre, tenemos una cierta clasificación donde podemos encontrar manchas activas, manchas pasivas y manchas, digamos, por transferencia, ¿sí? Esto dependiendo del hecho delictivo en el cual se esté analizando. En cuanto a las manchas activas, tenemos manchas por impacto, ¿sí? En este caso vamos a encontrar que pueden ser por velocidad baja, velocidad media o velocidad alta, el impacto. Siempre hablando, por ejemplo, de lo que son las manchas hemáticas en una superficie. Vamos a encontrar también lo que son lo que se denominan manchas proyectadas, ¿sí? Las cuales son las lanzadas, las derramadas y las exhaladas, ¿sí? Las lanzadas, por ejemplo, pueden ser a través de un disparo de arma de fuego, que vamos a encontrar manchas que van a ser un poco, llamémosle así, más grandes que en el orificio de entrada que las del orificio de salida. En ese caso, las de orificio de salida se van a denominar como spray, ¿sí? Las exhaladas... Perdón, profe, disculpe. Sí. No se escucha casi nada. Es que intento escuchar, pero escucho muy bajito. ¿Has configurado el micrófono de la plataforma? Sí, sí, está configurado. A ver. Un segundito. Ahí, ¿podés escuchar bien? Ahora sí se escucha un poco mejor. Bien. Estaba en las manchas activas. Bien, y por otro lado vamos a encontrar lo que son las de daños arterial, ¿sí? Que son chorros o borbotones. ¿Cuál es la particularidad en este caso de este tipo de manchas hemáticas que podemos llegar a encontrar? Es que cuando caen en una superficie se van a parecer a lo que es un pequeño charco y vamos a encontrar burbujas de aire, ¿sí? A ver, no específicamente burbujas de aire, sino que vamos a encontrar un rompimiento de la mancha hemática en la superficie debido a las burbujas de aire que se producen cuando la sangre sale del cuerpo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la próxima charla. Luego tenemos lo que son las manchas pasivas, en este caso por goteo, escurrimiento, por charco y por coágulos, que son algunas de las que hemos visto en las imágenes anteriores. Y después lo que tenemos lo que son las manchas por transferencia. Estas pueden ser por impacto o por limpiamiento, ¿sí? ¿A qué decimos o a qué nos referimos cuando por impacto? Por ejemplo, puede ser que nosotros realizamos un disparo, ¿sí? Y el proyectil, al impactar en el cuerpo de la persona, ese spray, llamémosle así, o mejor dicho, se llama así, ese spray de sangre que sale del cuerpo de la víctima, ¿sí? Nos impacta a nosotros y queda impregnado, ya sea en la ropa, en el calzado o en nuestra misma piel.
ese podemos encontrar uno de impacto y de transferencia. Otro tipo de transferencia puede ser, por ejemplo, en que se le dio muerte a la persona, hay un charco de sangre, ¿sí? Y sin querer, el victimario, y nosotros nos vamos a poner en el lugar de cómplice, el victimario pisa, por ejemplo, el charco de sangre y eso nos salpica a nosotros, ¿sí? Ese también puede ser por transferencia. Ahora, otra por transferencia puede ser de que dejamos el arma, ya sea, vamos a hablar, por ejemplo, un arma blanca, dejamos el arma blanca y nosotros luego la tomamos, ¿sí? Y al estar con manchas hemáticas todavía sin coagular, puede que esas manchas se nos transfieran a nosotros. Nos tenemos que acordar siempre de que en un hecho delictivo siempre está la correspondencia de que el victimario deja algo o se lleva algo del escenario del crimen, ¿sí? Entonces, en las de impacto tenemos lo que son los contactos simples y lo que son a través de rozamiento, perdón. En este caso, las manchas de gotas pasivas, ¿sí? Vamos a decir que un goteo pasivo, o lo que muestra esta imagen, es un tipo de goteo direccionado, ¿sí? Nos pueden ayudar a determinar la dirección del desplazamiento de la persona herida o portadora de un objeto, ¿sí? En este caso un objeto ensangrentado, así como la velocidad de desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, la persona está parada, ¿sí? Y tiene un ángulo de incidencia prácticamente de 80, 85 grados, ¿sí? Como vemos, la gota está sobre una superficie no lisa, está realizada en una superficie porosa, por lo que hay algún tipo de estrellamiento, sí, alrededor de la gota de sangre. Pero en este caso la persona está parada, ¿sí? Por eso es que la gota es prácticamente circular. Ahora, cuando la persona empieza a tener un tipo de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, a caminar, vamos a ver que la gota presenta una característica ya no circular, sino más o menos elíptica, ¿sí? Con un achatamiento en los polos, ¿sí? Y un abovedado en el ecuador. ¿Qué otra cosa vamos a notar o se puede llegar a notar? Que hay una mayor acumulación, digamos, de sangre en la parte central de la gota, ¿sí? Eso es cuando va caminando. Ahora, cuando empieza a tomar un poco más de velocidad, ¿sí? Vemos que la gota ya es totalmente irregular, ¿sí? Bien, ahora, ¿en qué dirección puede haber ido la persona? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pregunta para usted.
Perdón. Puede ser que se haya ido para la derecha, no por la imagen, sino que porque cuando impacta deja la marca ahí y después se ve como más estrellado para el lado derecho. Exactamente. Más allá de que la imagen la está mostrando, sí, va hacia la derecha. Claro, porque sería el impacto que se ve, sería el círculo que quedaría bien redondito y después como que se va estirando más para el lado derecho. Entonces sería como una especie que estaría salpicando para ese lado, digamos así. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vemos o analizamos una mancha de sangre. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, en esta que está prácticamente a 90 grados, el estrellamiento está en todas las direcciones. ¿Sí? Eso nos determina que la persona estuvo parada. Luego, cuando empieza a caminar, vemos que acá hay una pequeña, digamos, inclinación o estrellamiento hacia la derecha, cuando empieza a caminar. Y cuando va un poquitito más rápido, ya lo que es el estrellamiento se hace más tendido. Entonces eso nos está indicando que la persona fue hacia la derecha. ¿Sí? Sí, pero eso también nos estaría indicando de que la persona se iba cada vez más agachando o simplemente que se iba caminando para ese lado. Puede ser que primero esté bien derecho y después se vaya encorvando, digamos, por la lesión que tenga, o no tiene nada que ver. No, esto es lo que te determina es la dirección. ¿Sí? La dirección. Y también te va a determinar, digamos, la velocidad con que la persona iba. Hay una imagen, perdón, que vuelvo un poquitito más atrás. Esta es la de los ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, si bien les voy a tomar esta de 30 grados, como para que más o menos ustedes tengan una idea. No voy a hablar de la angulosidad, sino voy a hablar un poquitito de la velocidad. Cuando una persona está parada o camina lento, ¿sí? La gota de sangre se presenta en forma prácticamente circular, ¿sí? Es decir, no hay movimiento. Sería 90 grados, digamos. Claro, es decir que tenés una velocidad cero, ¿sí? Acordate que la velocidad se mide en metros por segundo, es decir, un desplazamiento. En este caso, cuando la gota está bien redondita, estamos en una velocidad cero, es decir, que la persona o puede estar sentada o puede estar parada, pero estática. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Pueden también determinar el lugar donde estaba? O sea, si estaba sentado o estaba más cerca del piso o más alto, el tema de la gota. Sí, se puede determinar el ángulo de incidencia, ¿sí? Y a través del ángulo de incidencia vos vas a poder determinar si la persona estaba parada, si estaba sentada o estaba acostada. Y exactamente la posición en donde estaba la persona. Todo eso a través del estudio de las gotas. A ver, por eso les decía el tema de los grados. ¿Sí? Cuando ustedes analizan un patrón de manchas de sangre, donde hay varios varias gotas, digámoslo así, y todas las gotas te dan, por ejemplo, entre los 50 o 55 grados, ¿sí? Vos ahí vas a poder determinar la posición exacta donde estaba la persona. Por eso es que yo les decía que cuando estamos, por ejemplo, en una habitación, que es lo más frecuente, donde suceden
digamos los homicidios, estamos en presencia de un elemento 3D, ¿sí? Donde tenemos tres ejes cartesianos, X, Y y Z. Entonces, a través de eso vas a poder determinar, a través de las funciones trigonométricas, ¿sí? El ángulo de incidencia, y ahí vas a determinar dónde estaba en este caso la persona, ¿sí? A través de el patrón de las manchas de sangre. Pero volviendo anteriormente, lo que les quería decir, el tema de la dirección y de la velocidad, que cuando tenemos una mancha prácticamente perfecta, ¿sí? Sin rompimiento, sin estrellamiento, sin nada de eso, decimos que la persona estuvo parada, es decir, que tiene una velocidad cero, ¿sí? Cuando la persona se empieza a mover, es decir, empieza a caminarse, hay una cierta velocidad de movimiento. Por ende, la gota ya no va a ser prácticamente redonda, sino que va a tener una pequeña deformación, ¿sí? Para que ustedes lo vean, nos vamos a ir a esta, la de 60 grados. Voy a tomar la de 90 como que la persona estaba quieta. La de 60, la persona se empieza a mover. En este caso, hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Si bien acá no hay estriamiento que determine la dirección, ¿sí? Hay una mayor concentración de sangre en el lado derecho de la gota. ¿Sí? Ven que este costado es más oscuro que este. Bueno, entonces, al haber una mayor concentración de fluido hemático en este costado de la gota, quiere decir que la persona se dirigió hacia la derecha. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces, la de 90 está la persona parada, quieta, cero velocidad. En la de 60, la persona empieza a moverse. Hay un cambio de velocidad. Por lo tanto, la gota se empieza a distorsionar. En este caso, la persona iba caminando. Y acá resulta que va corriendo. ¿Sí? En la de 30 grados, la persona va corriendo. Entonces, vamos a encontrar que hay una mayor velocidad. Por lo tanto, la proyección se va a hacer más pronunciada. Y esto es lo que nos va a determinar a nosotros la velocidad con la que iba la persona. ¿Sí? Al ser más pronunciado, al haber más acumulación de sangre en los bordes, digámosle, en los bordes finos de la gota de sangre, ¿sí? Nos va a determinar la velocidad. Es decir, que la persona iba o trotando o corriendo en comparación de estas otras dos. ¿Sí? Esto hablando en caso de que la persona está en movimiento. Ahora, si nosotros damos vuelta, por ejemplo la de 30 grados, la damos vuelta y la tenemos en forma vertical a esta imagen, vamos a ver que ahí hay un escurrimiento de sangre, ¿sí? Y eso también nos va a determinar, por ejemplo, la velocidad de la proyección de la sangre sobre la superficie, ¿sí? Y el ángulo de incidencia. Eso es con respecto a lo que es el goteo pasivo, en este caso, ¿sí? Pasivo se llama a este tipo de goteo, ¿sí? Donde está quieto y luego empieza a haber un movimiento, es decir, un cambio de velocidad.
Bueno, en este caso tenemos lo que se denomina piscina o charco, ¿sí? Digamos que es un patrón de mancha que resulta de una fuente de sangre, ¿sí? A través de, digamos, de un goteo o de un tipo hemorrágico, en el cual nosotros podemos llegar a determinar también la posición de la persona y si ésta ha sido o no movida de esa posición, ¿sí? A través de este tipo de, de charco de sangre. En este caso, vemos que el personal tiene, o ha sufrido, mejor dicho, un disparo de arma de fuego, pero para ustedes, ¿se ha movido o no esta persona o este cuerpo? Así viendo la imagen. Para mí no se movió, para mí que le dieron el impacto y cayó ahí, y ahí se produjo digamos, el flujo de sangre, ¿puede ser? Bien, ¿y la posición de las manos? Y me parece como que por la posición de las manos lo habrán dejado ahí. Estoy confundida ahí. Bueno, acordate que cuando estamos ante una escena del crimen, no podemos afirmar. No podemos afirmar, ¿sí? Tenemos que realizar una hipótesis de lo que sucedió. Pero no podemos decir sí, lo mataron y quedó ahí nomás. Sí, Tenemos que tenés observar, razón. ¿sí? Para mí la persona esta iba caminando cuando recibió un impacto de fuego y se desplazó un poco y cayó y quedó ahí. ¿Por qué decir que se desplazó? Y por la forma que tienen las manos. Porque ha querido seguir caminando y no ha podido y cayó con la forma que tiene las manos, aparentemente ha querido seguir después del impacto. Y la Puede ser mancha, también, puede sí, ser también, viste que no sé si aparte de abajo es como que se ve más oscuro, puede ser que ahí haya impactado cuando cayó y después haya movido para el costado, porque se ve como que cae para el otro lado, no sé, estoy media, No, a de ver, ahí se ve como acá, una acumulación, acá, esa es la esa acumulación de parte, sangre que le ha caído. claro. bueno, a ver, por eso les preguntaba. Ustedes tienen, vos me decís que esta parte inferior está más oscura, Sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, acordate que la sangre puede coagular, Claro, o está mejor más dicho, coagulada donde se ha no desplazado y es, a ver, se ha no es, acumulado ahí. puede coagular en el cuerpo, ¿sí? Pero fuera del cuerpo no va a poder coagular, o si coagula va a ser muy poquito. ¿Cuál es la diferencia? Que hay en este caso como bien vos decís, hay una acumulación en la parte inferior de sangre, por eso está más oscura. Claro, se ha Debido a acumulado, la sangre se ha acumulado, es como que cuando ya se está unas horas empieza como a ponerse un poquito más oscura. Claro, eso es lo que te iba a decir. A medida que se va secando, se va oscureciendo, ¿sí? Y también tenés que ver el tipo de superficie en donde está la persona, ¿sí? La otra, de que se arrastró, no se ve acá, por ejemplo, en el piso, no se ven manchas de arrastre. Mm. No, yo Fíjate decía que que, había sí, intentado caminar un poquito más y había caído por el impacto, pero no que se arrastró.
Es como que intentó caminar un paso más y cayó. Por eso el movimiento de las manos así. Bien, pero si vos te fijas en el brazo izquierdo, acá donde estoy señalando yo, tiene manchas hemáticas, salpicadura. ¿Esas sangres no pueden ser de la salpicadura del disparo? Puede ser. Lo que te llama la atención es la posición, en este caso, de los brazos. Claro, están como uno para un lado y el otro para en medio. Como que están superpuestos. Sí. Aparte, en sí, la posición en este caso de la persona es muy extraña. Como Es si muy hubiese extraña. estado arrodillada con los brazos para atrás. O es posible que Exacto. también alguien lo haya puesto a propósito. No fue en el lugar en donde pasó lo sucedido, o sea, el disparo, pero sí lo pusieron a propósito. Puede ser. Puede ser. Porque ¿Y si las se manos, desplomó? el brazo, porque los brazos es como que alguien se lo puso así, no es que cayó. Vos decís que no cayó así. Bueno, acá tienen, por ejemplo, en la parte del muslo hay una pequeña mancha de sangre. Ahí también tienen manchas de sangre. En realidad esta persona se suicidó. ¿Sí? Estaba sentado y se provocó un disparo. Cayó la persona en esta posición justamente. Claro, como te pregunté después si se había desplomado, puede ser. Claro. Pero qué raro la forma de la caída, ¿no? Por el brazo, lo digo. Sí. Sí. Fue, bueno, se llegó, en un primer momento se supuso todo lo que la mayoría de ustedes dijo, pero acá en la parte de la pared, en la parte superior, habían manchas de spray, ¿sí? De salpicaduras de sangre. Entonces se determinó que la persona había estado sentada y se desplomó. Pero sí, alguno al llegar así al lugar y verlo, ¿sí? Más por la posición que presenta, se supuso muchísimas cosas. Lo mismo que ustedes. Por eso es que cuando ustedes dijeron las cosas, no tienen que afirmar esta o cual cosa, ¿me entendés? Sino que supongo que puede haber sido así, supongo que el hecho podría ser, y en base a la investigación se determina o no que haya sido de la forma en que ustedes están pensando, pero no lo pueden afirmar, por eso en eso siempre, no pueden afirmarlo. Profe, Sí. en este caso, Sí, a la persona antes de tomarle la fotografía le sacaron el arma igual, ¿no? Porque ahí no está el arma. claro, se hizo todo un levantamiento. Sí, se hizo un Ok. levantamiento. Ese es el posterior al levantamiento. Sí, se hizo un levantamiento, todo como corresponde. Y sí. Está bien, porque Eh, si a la imagen la ves con el arma, por ahí sí podés deducir de que podría haber llegado a estar sentado y se desploma para un lateral. claro. Sí, lo que pasa es que el arma estaba prácticamente acá en la parte de los pies hacia la derecha de él, digámoslo así. Izquierda nuestra vendría a ser.
por eso muchas veces también la confusión. Porque recuerden que por ahí el arma puede estar plantada. Claro, ¿Sí? está bien. Sí, sí, se entiende. A ver, por eso se suponen muchas cosas. Y también el declive del cemento, ¿no? Del piso. Exactamente, hay un pequeño declive. Claro. Sí, en realidad era como un veredín, una cosa así. Había un pequeño declive. Está bien. Por eso hay mayor acumulación acá en la parte inferior de la imagen. Perfecto, sí. Fíjense que para acá, para este lado, también hay corrimiento. ¿Sí? Sí, hablando de corrimiento. Supongamos que lo hayan acomodado. Vamos al caso de que lo hayan acomodado. ¿Sí? Esta parte, al estar seca, donde estoy marcando con el puntero, al estar seca, no impregnaría el brazo izquierdo de la persona. ¿Sí? Entonces eso es un indicio de que lo movieron. Sí estaría, por ejemplo, Lo de manchado lo arriba que es igual. la parte... no, en este caso, al haber un charco, ¿sí? Al haber un charco, vamos a encontrar impregnación hemática en el brazo, hombro y parte de la parte superior, ¿sí? Hablando de que lo hayan colocado. O sea, que lo hayan movido, no que lo hayan colocado, que lo hayan movido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está emanando sangre. Por ende va a ser el charco de sangre. Pero si lo han movido, vamos a encontrar sangre únicamente en esta parte del cuerpo, ¿sí? Y como acá hay un cocimiento y esta parte está seca, entonces el brazo izquierdo no va a presentar manchas de sangre o cocimiento de sangre. Entonces, esta posición nos va a determinar a nosotros de que lo movieron o modificaron la escena. ¿Sí? Okay. Se tendría que ver igual las manchas de arrastre, ¿o no? Es que en este caso no hay mancha de arrastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque No, por eso, porque sí, en el caso de que hubiera sido movido, en ese caso te decía. En este caso no, en este caso sí. En ese caso de que haya sido movido, sí, vas a encontrar marcas de arrastre, sí. No tan solamente marcas de arrastre en el sentido de la parte hemática, sino también vas a encontrar suciedad en el pantalón, en la remera, en todo eso, ¿sí? Posiblemente vas a encontrar huellas, porque en este caso la persona, supongamos que lo agarra de la parte superior del cuerpo, ¿sí? Puede o no llegar a pisar el charco de sangre, entonces te va a dejar marcas de pisada. Ahora, si lo arrastra de los pies de la víctima, vas a encontrar únicamente el deslizamiento, de la sangre hacia la izquierda de nuestra, que vendría a ser la derecha de la persona. En este caso de la víctima. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Este de acá es un patrón de flujo o de escurrimiento. Un cambio en la forma y dirección de la mancha de sangre debido, digamos, al flujo, ¿sí? De la gravedad que presenta el escurrimiento, nos va a determinar a nosotros si la persona fue movida o no, lo que hablábamos anteriormente. En este caso, la imagen superior
que está hacia la izquierda, es un patrón de cocimiento, ¿sí? Sobre una superficie, llamémosle lisa o prácticamente lisa, lo que es una pared, por ejemplo, ¿sí? Entonces, debido a través de lo que es la fuerza de la gravedad, vamos a encontrar este tipo de patrón. Acá no vamos a hablar de lo que es velocidad o proyección, ¿sí? Porque hemos encontrado, como bien se dice, un flujo de corrimiento de sangre, ¿sí? Y en este caso donde está esta persona, se puede llegar a determinar, digamos, si la persona ha sido o no movida del lugar. Es decir, por ejemplo, en este caso, de las piernas de la chica. Vemos esto y seguimos después en la próxima, que quedan un par de temas, pero ya van a ser cerca de las 10. Y sé que hay algunos chicos que han estado en clase hoy día. Para ustedes, ¿este cuerpo se movió o no se movió? Recuerden que Para el mí flujo sí. de sangre... ¿Sí? Sí, sí por cómo están las manchas de la pierna derecha, vendría a ser, ¿no? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, derecha. Sí, porque las de abajo son el recorrido de las manchas de arriba. Estaría boca arriba, vendría a ser, no me acuerdo cómo era de cúbito, pero se gira para un costado. Para mí Claro. corrida también. Por lo de Parecía abajo. que hubiese estado del otro costado y la movieron. Por ejemplo, hubiese estado como inclinada para el lado derecho y la movieron para el lado izquierdo, porque tiene las manchas en las dos piernas, como que están el recorrido en ambos lados, o sea, como que están manchada toda la pierna de la parte de abajo, pero en la parte de arriba están como para abajo las rayas de la sangre que tiene recorrido. Sí, más allá de eso, que está bien lo que ustedes han marcado, fíjense que acá, en lo que es la entrepierna, ¿sí? Fíjense la gran acumulación de sangre que hay. Es decir, esto nos está indicando, por esta imagen que les estoy marcando acá, en lo que es la pierna derecha, la pierna de arriba, que la persona tenía las piernas en cuclillas, por así decirlo. Es decir, que el muslo estaba apoyado en la entrepierna. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces Fíjense que hay estaría una... arrodillada. Claro, digámosle que estaba arrodillada. Hay una gran acumulación de mancha hemática en este sector y acá. ¿Sí? Y ahí vemos el corrimiento de la sangre, de la mancha de sangre. Lo mismo sucede en este tipo, en el pie inferior, perdón, en el pie izquierdo o el que está abajo. ¿Sí? Fíjense acá, en este sector del muslo, que tenemos una gran acumulación de mancha hemática en este sector, y acá también lo tenemos. ¿Sí? O sea que no es, digamos, un deslizamiento parejo como hay acá. Eso también nos puede llegar a determinar de que la persona ha sido movida o de que ha estado, a ver, ha sido movida dependiendo, digamos, otros patrones de sangre que encontremos acá alrededor, ¿sí?
o puede ser como, no sé quién dijo recién, de que ha estado arrodillada, de que haya estado arrodillada con una pérdida considerable Profe, de sangre y luego se desplomó hacia el costado izquierdo. profe, Que puede puede ser. ser que también haya estado parada y bueno, según lo que haya sucedido, haya hecho que ella cayera arrodillada y de ahí hacia un lateral. Sí, también. Sí. Fíjate que acá en la parte de la pierna derecha Claro. hay un pequeño cocimiento. Puede ser que la persona haya estado parada, luego se cayó de rodilla y luego se desplomó. Puede ser. Profe, pero más que nada porque la mancha que tiene en la pierna derecha no se iguala a la otra pierna, por ende, si ella hubiese estado de rodillas, con las dos rodillas apoyadas sobre el suelo, tendría la misma mancha en la otra pierna y no se deduce así. Claro, vos me decís que en la pierna izquierda tiene más sangre que en la derecha. Claro, entonces yo deduzco como que mi hipótesis es que estaba parada y cayó sobre una rodilla, que es la que apoyó contra el muslo, el gemelo contra el muslo, y de ahí Sí. se deslizó hacia el costado. Puede ser. También por evaluar O las sea, manchas que están sobre el suelo. está bien. Vos Y las decís, manchas del suelo. Sol, Sí. vos decís por la de la izquierda que está medio corrida la sangre, tipo decís que la de la derecha se cayó de encima de la izquierda y se corrió y es esa. Claro, Tipo pero así. puede haber sido porque por la mancha que está sobre el suelo. Vos fíjate que ahí hay una mancha muy pronunciada, entonces puede haber sido que, no sé, le hayan cortado el cuello o cualquier otra cosa, y ella ha estado parada por cómo viene la sangre desde arriba. De arriba, con la pierna, sí, de la pierna Claro, derecha, que se nota. el apoyo está sobre el muslo y el gemelo de la derecha. Y la izquierda recae todo lo que es la sangre de arriba y de lo que quedaba al costado. Sí. Claro, acá es como vos decís, de acá viene de arriba hacia abajo a través de la gravedad. Claro. En este de acá. Por lo que te está determinando que hay una pérdida considerable de sangre en este sector. Ahora, ¿cómo puede ser que, digamos, esta tenga un poco más de sangre que esta? O sea, que la de izquierda tenga más sangre que la de la derecha. ¿Cómo le explicarías vos? Para mí, para mí es como yo digo, le han cortado el cuello, que es una de las partes que más sangran, ¿no? Sí, Le han tener las cortado y arterias. como que claro, por tema de las arterias, pero el tema es como que yo le imagino como que le han cortado el cuello, lo han sostenido, digamos, ha estado un momento de pie, no capaz que tal vez consciente, pero después cuando la sueltan ha caído contra la pierna derecha que la inclinó sobre el suelo y de ahí cayó. Es lo que más o menos yo como hipótesis deduzco, porque después no se entiende sino cómo viene toda esa mancha hemática desde arriba y cómo llega a la rodilla y baja sobre el gemelo. O sea, creo que lo del gemelo ya era cuando ella ya estaba en el suelo. Con la sangre que caía Desde arriba. para la pierna, claro, de la pierna derecha cae también más para la izquierda y es como que hay más sangre en la pierna izquierda. Claro. No sé, es mi hipótesis, qué sé yo. Claro, de la derecha le cae más a la izquierda. Es lo que Claro. vos me decís. Sí. Bien, Pero puede entonces, haberse bañado de sangre del otro lado también, ojo. Pero ojo que si vos te das cuenta que en el suelo, justo en la rodilla, hay como un golpe
no sé si es sangre coagulada, ¿no? Porque está más oscura. O sea, ¿de dónde caería esa? Exactamente, ¿de dónde sale esa sangre? O coagulada, porque para mí ya está coagulada por el hecho de que está más oscura, ¿no? Pero por No, eso digo que a ver, no es una coagulación en sí misma. Ajá. Acuérdense que la coagulación se produce dentro de los 6 minutos en el cuerpo, lo cual impide que hayan, digamos, o que entren ciertos elementos al cuerpo que puedan ser nocivos y a la vez un medio de recuperación de la herida, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que no hay una coagulación en sí misma. Sí Entonces, puede haber ¿qué sería la una explicación? sequedad. Ajá, sequedad. Una Esa sequedad. es por la superficie, puede ser, por la superficie que haya quedado Exactamente. así. Claro, por eso es lo que les decía hace rato. Tienen que tener en cuenta también en la superficie donde está. Puede ser una Claro. superficie porosa, una superficie lisa, una Sí. superficie absorbente, ¿sí? En este caso terrosa, que es tierra. Pero también tienen que tierra. tener en cuenta los patrones que hay acá, alrededor. ¿Sí? Sí. Alrededor de las piernas también hay patrones de sangre. Tipo salpicada. Exactamente. Ah. Entonces, se concluye, o mejor dicho, se concluyó de que sí, de que la persona había estado parada, ¿sí? Luego cayó de rodillas y luego se desplomó. ¿Sí? A través de el estudio de estos tipos de patrones que estaban acá alrededor, en este caso, como no me acuerdo, Sol era la que dijo el tema del... Sol, profe. Bueno, Fabricio, decime, no hay problema. Sí, bueno, el tema de la proyección a través de la gravedad, ¿sí? La dirección que presentan las manchas, ¿sí? También se llegó a esa conclusión. Y sí, hubo mucha pérdida de sangre, ¿sí? ¿Y cómo se explica la salpicación? Porque, no sé, es medio raro. Para mí, ¿sabes qué es? Lo que salpicó atrás de ella es lo Ajá. que cuando ella se desploma, vos pensás que ella está de pie y puede que la sangre, o sea, la mancha hepática haya corrido más por un solo lateral. Entonces, al caer y apoyar las dos piernas, salpica la parte de atrás. Ajá. Ajá. Porque vos pensás que la que está con más mancha es la pierna izquierda, la pierna que está abajo. Sí. Lástima que con este celular no se puede agrandar, che. Sí, a ver, hay una acumulación de sangre, ¿sí? Y al haber un cierto impacto, hay una cierta energía, ¿sí? Hay una cierta energía que se produce, lo cual hace que se produzca una salpicadura. Después lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de lo que es el spray de salpicadura, ¿sí? A alta velocidad, por ejemplo, cuando se produce un disparo con arma de fuego, que por lo general eso es lo que produce una salpicadura por spray. Sí, eso lo vamos a ver. Sí. Lo mismo pienso yo que por la mancha que hay en el suelo, la que está más pronunciada ahí, creo que al uno cortar una arteria, la arteria despliega, digamos, es como que salpica la sangre. Entonces puede caer también en cualquier espacio cerca del cuerpo. Sí, si cortamos, por ejemplo, lo que es una arteria, o bien en lo que es en la parte del corazón, va a salpicar más. Sí. Va a salpicar más. Pero
patrón de la mancha de sangre es totalmente diferente. Ah, ok. No es así como este que tenemos acá. A ver, esta mancha que tenemos acá, que estoy marcando con el puntero, es un patrón de mancha estático, es decir, que la persona estuvo parada, ¿sí? Hubo una pérdida de sangre, pero cayó en el lugar. Está bien. Pasa que después el patrón de mancha, digamos, cuando se produce en una arteria o en el corazón, que yo les decía anteriormente, es como que hay un rompimiento de la mancha. ¿Por qué? Porque se produce el burbujeo, un burbujeo, ¿sí? Una cápsula de aire, lo cual rompe, en ese caso, la mancha de sangre, ¿sí? Ah. Y ahí es cuando chispea. No, no es cuando chispea. A ver, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, la imagen sí. Bueno, como es tarde, vamos a concluir acá, pero quiero mostrar, a ver, espera, voy a entrar acá un ratito al internet y voy a ver si Está muy buena la clase. de sangre. A ver si puedo encontrar una imagen y les muestro. Estoy buscando. A ver. Puede ser que hay un micrófono que está abierto que hace mucho ruido. O lo escucho yo sola, no sé. No. Hay un micrófono abierto. Se escucha medio. Creo que están viendo televisión, no sé. A ver, espera. Están mirando tele. A ver. La novela, seguramente. Estoy tratando de... Una pregunta. ¿Alguien vio la mancha de sangre en el baño del departamento del doctor Nisman? No, yo no. No, la verdad que no, que esas imágenes no las vi nunca. Yo tampoco. Si no las he borrado, acá. Acá encontré una. A ver. Ahí la estoy descargando y ya se las comparto y para que vean la diferencia de lo que les quería mostrar. Y ya los libero hasta el 15, el 20, creo que vamos a tener la continuación. Perfecto. Sácame una duda, Fabricio, por favor. Sí. Viste que vos, mientras que vos aprovechás a descargar, mientras que vos habías dicho que la sangre después, tiempito, se le forma como una costra, ¿eso te ayuda a determinar el tiempo que hace que está la sangre ahí?
o la mancha hemática, digamos. Sí, el tiempo. Sí, te ayuda a determinar el tiempo. El tiempo que está la mancha ahí en ese caso. En la superficie, digamos, o en el lugar. Ya después les voy a pasar una imagen o mañana o pasado, no tengo ningún problema. Les paso un libro sobre manchas hemáticas que creo que son 120 o 150 páginas más o menos. Se los paso, no hay ningún problema. Que es básicamente lo que les dije yo. ¿Se ve la imagen ahí? Sí, 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 sí. Bueno, esa imagen que tenemos ahí es la la que se tomó en el baño del fiscal general, ¿sí? Cuando murió. Esta es la mancha cuestionada de que tanto se habló, que estaba en la parte del lavamanos, que algunos dijeron que había sido expulsada por la boca, ¿sí? Otros dijeron que había sido del impacto de la entrada del arma de fuego, en fin, cada uno tiene su punto de vista, yo sobre eso no voy a opinar. Algunos, pues, para uno fue suicidio, para otro fue homicidio, la verdad, no sé, pero de que se hizo todo mal en esta investigación, se hizo todo mal. Bien, hablando de la mancha en sí misma, pueden ver que es una mancha irregular. ¿Podría ¿Sí? ser como de salpicadura o no? Podría ser de salpicadura, sí, pero está realizada en un solo momento. Pero pareciera que comenzara desde arriba hacia abajo. Sí. ¿Cómo? Que pareciera que comenzara desde arriba hacia abajo, o sea, al revés de lo que viene a ser el frente del lavatorio. O sea, donde está la regla, No, al revés. acá. Claro, pareciera que comenzara desde ahí para atrás. Y no. No, porque si vos acá tenés lo que es la mesada, digámoslo así, del lavamanos, y acá tenés el piso, y de este lado derecho estaba el espejo, la mancha va de izquierda a derecha nuestra. Sí. ¿Te Pero está ubicás? como, sí, pero está como hecha desde arriba, pareciera. Es como Vos decís que la mancha empieza acá. claro, De derecha a izquierda, dice ella, creo. Claro, es como que si viniera para este lado la mancha, o sea, es para el como otro que lado. expulsó, ¿no? Es como algo de vomito, de vomitar tipo de arriba para abajo y va cayendo. Claro, Claro, pero no. Acuérdense que el lavamano, ¿sí? Está en forma paralela al piso. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta imagen está tomada desde arriba. está bien, pero también habría que evaluar cómo estaba el cuerpo, porque nunca supe de eso. No. A ver la cuestión del cuerpo es otra cosa. Estamos analizando la mancha. Nada La más. mancha, ok, para mí entonces de arriba, es como que viene De desde acá. arriba. Es decir, de derecha a izquierda. Sí, o al revés, pero es como que viene desde una altura bastante considerable, o sea, viene de una altura considerable, no es que está hecha ahí nomás, sobre la superficie casi, Bueno, por las salpicaduras que tiene alrededor. está bien. Ese ya es otro tema. Pero lo que yo les quería mostrar, que se siempre preguntaron, el tema de una herida, ya sea en una arteria
¿sí? O en el corazón, la característica que presenta la mancha. Eso es lo que yo les quería mostrar. Después podemos hablar de que si fue de una determinada altura, con una X dirección y todo lo demás. Simplemente yo lo que quería mostrarle es la diferencia de mancha. Está bien. ¿Sí? Bien. Al haber una mancha de sangre por una herida, ya sea en el corazón o en alguna arteria, ¿sí? Y al haber un bombeo, un flujo de sangre, ¿sí? Ese flujo de sangre es bombeado hacia afuera con fuerza. Por lo tanto, en ese bombeo, la sangre, en este caso la arteria, ¿sí? Se llena de aire, lo cual provoca este tipo de patrón. Por lo general lo provoca. No quiere decir que se dé en todos los casos. ¿Sí? En este caso, no es una mancha estática. Lo que estábamos viendo hace rato eran manchas estáticas. ¿Sí? Esta es una mancha dinámica. Es decir, que hay movimiento. Con lo que ustedes decían, el tema de la altura, ¿sí? Sí cayó, por ejemplo, de una determinada altura por los satélites que se encuentran alrededor. ¿Sí? Todo esto son satélites. O sea que hay una altura. Pero, fíjense, la proyección, o sea, esta es una superficie lisa. ¿Por qué? Porque la mesada del lavamano es de mármol, o era de mármol. Entonces es una superficie lisa. ¿Sí? Y podemos observar que la proyección de las estrías van hacia la derecha. En este caso. No todas. ¿Sí? Pero acá tenemos hacia la derecha. Esta es una salpicadura. ¿Y a qué me refiero con el tema de aire? Estos bordes que tenemos acá. Esta discontinuidad de la mancha de sangre. ¿Sí? Eso se produce por el aire. Si bien hay un flujo intenso de sangre, pero a la vez se llena de aire. Por ejemplo, hubo un caso en donde se encontraron, mejor dicho, dos manchas de sangre similares a esta, ¿sí? Y el cuerpo se encontró más o menos a los 6 metros aproximadamente. Bien, el flujo de sangre nos indicó dónde estaba la persona. Lo que no se podía entender era por qué la irregularidad, digamos, de la mancha, de las tres primeras manchas que se encontraron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo una pérdida considerable de sangre y después se cortó. Y después hubo otra pérdida de sangre. Se cortó y después hubo otra. Es decir, tres secuencias diferentes. No hubo un patrón de goteo. ¿Sí? Es decir, la primera mancha hubo una diferencia entre 1 metro, 1,5 metros aproximadamente entre las tres primeras manchas. ¿Sí? Pero no se encontró un patrón de goteo. En este caso, era invierno, ¿sí? La persona estaba medianamente abrigada, pero después cuando se tomaron todas las imágenes correspondientes, la cadena de custodia y todo lo demás, resulta que la autopsia determinó
que la persona había sufrido un apuñalamiento, ¿sí? Del costado izquierdo, prácticamente a la altura del corazón, lo cual tocó el corazón, lo perforó y el bombeo que hacía el corazón fue lo que provocó que se encontraran esos 3 patrones de manchas primeramente. Es decir, primero un gran fluido de sangre, corte, luego otro fluido de sangre, otro corte y otro fluido de sangre, ¿sí? Todo eso a través del bombeo que hizo el corazón. Y luego se encontró, por supuesto, cuando la persona estuvo ya desfallecida, ¿sí? Se encontró el charco de sangre en la ropa y en la tierra, en el terreno. Pero por eso quería mostrarle la diferencia que puede presentar la mancha de sangre, ¿sí? A lo que voy es que se llena de aire y la mancha se rompe. No es como las otras que presentan prácticamente una característica, digamos, firme y uniforme.